¿Cuántas tardes más podría soportar el silencio? Un silencio tan denso que parecía absorber el escaso aire de su apartamento en l'Eixample. Arturo Valdés, a sus 72 años, se hacía esa pregunta con una regularidad dolorosa. Desde que Carmen se había ido, hacía ya 5 años, los días se habían convertido en una sucesión monótona de horas vacías, apenas rotas por el tintineo de la cuchara en la taza del desayuno o el murmullo lejano del tráfico de Valencia. Su piso, antes un hogar lleno de risas y el aroma de las comidas de Carmen, ahora se sentía como un mausoleo de recuerdos. Las fotografías de su esposa, con su sonrisa luminosa, parecían observarle desde cada rincón con una mezcla de cariño y una suave reprimenda por haberse dejado consumir por la soledad. Arturo era un hombre de complexión delgada, con el cabello cano, antes abundante y ahora ralo, peinado con esmero hacia atrás. Vestía con una pulcritud casi anacrónica. Camisas impecables, pantalones de tergal perfectamente planchados. Sus manos, moteadas por la edad, temblaban ligeramente al sostener el periódico o la vieja taza de café con leche que constituía su único vicio. Usaba unas gafas para leer que, con exasperante frecuencia, se le resbalaban por el puente de la nariz. Su mirada, generalmente amable, se había teñido en los últimos tiempos de una melancolía persistente, a veces turbada por una sombra de confusión. Era un hombre tradicional, de los que daban valor a la palabra dada y al deber cumplido. Orgulloso, le costaba horrores pedir ayuda, temeroso de convertirse en una carga para Elena, su única hija, que vivía en Madrid con su propia familia y sus propias preocupaciones. Había trabajado toda su vida como contable en una pequeña empresa familiar, llevando los números con una diligencia que rayaba en la obsesión. Carmen había sido el ancla de su existencia, el faro que guiaba sus días. Tras su muerte, vendió la casa familiar, demasiado grande y llena de ecos, y se mudó a este apartamento más pequeño, en un barrio tranquilo. Su conocimiento del mundo digital era rudimentario. Apenas si leía algún titular en el periódico online y usaba WhatsApp con dificultad para intercambiar mensajes escuetos con Elena. Fue precisamente Elena quien en una de sus visitas le regaló una tablet. «Papá, para que te entretengas, para que leas, para que veas vídeos. Incluso podrías hacer amigos», le dijo con ese optimismo práctico que la caracterizaba. Arturo la recibió con una mezcla de gratitud y terror. El aparato permaneció en su caja durante semanas, acumulando polvo sobre la mesita del salón. Un sábado por la mañana, mientras Arturo regaba los geranios mustios del balcón, escuchó la voz alegre de Sofía, la nieta de su vecina del quinto. Sofía era una joven de unos 20 años, estudiante de informática, con una paciencia infinita y una sonrisa que iluminaba el rellano. «Don Arturo, ¿qué tal esa tablet? Ya la ha estrenado». Arturo, con un suspiro, confesó su ineptitud. Sofía se ofreció a ayudarle. Durante una hora, con una claridad admirable, le explicó los rudimentos, cómo encenderla, conectarse al wifi, buscar información. «Mire, don Arturo, hay redes sociales para gente mayor, para hacer amigos, compartir aficiones. Podría gustarle». Arturo, escéptico pero profundamente solo, se dejó convencer. Con la ayuda de Sofía, creó un perfil sencillo en una de esas plataformas. Una foto suya algo antigua, donde aún sonreía con más convicción, y una breve descripción. Viudo, 72 años, residente en Valencia. Busco amistad y conversación. Aficionado a la música clásica y los paseos tranquilos. Durante días no ocurrió nada. Arturo abría la tablet con una mezcla de esperanza y resignación, solo para encontrar el silencio digital. Y entonces, una tarde gris de noviembre, apareció una notificación, un mensaje. El corazón le dio un vuelco infantil. Era de una tal Isabella Rossi. Su foto de perfil mostraba a una mujer elegante, de unos 60 años, cabello castaño con un corte moderno, una sonrisa cálida y unos ojos que parecían inteligentes. En su perfil ponía «galerista de arte italiana, afincada en Barcelona, viuda, amante de la belleza en todas sus formas, buscando un alma afín para compartir el otoño de la vida». «Querido Arturo», comenzaba el mensaje, escrito en un castellano impecable con un ligero y encantador acento que él imaginaba italiano, «su perfil me ha transmitido una serenidad que anhelo. Compartimos el amor por la música clásica, quizás podríamos hablar de ello». Arturo sintió como una chispa, olvidada durante años, se encendía en su interior. Con manos temblorosas tecleó una respuesta. Así comenzó una correspondencia que rápidamente se convirtió en el centro de la vida de Arturo. Isabella. Era todo lo que él podría haber soñado.
culta, sensible, comprensiva. Hablaban durante horas, o más bien tecleaban durante horas. Ella le contaba sobre su galería de arte en Barcelona, sobre sus viajes por Italia, sobre su difunto marido, un arquitecto con el que había compartido una vida plena. Arturo, a su vez, le hablaba de Carmen, de su trabajo, de sus paseos solitarios por el jardín del Turia. Isabella parecía entenderle como nadie. Le enviaba poemas, enlaces a conciertos de música clásica, fotografías de paisajes italianos. Arturo se sentía rejuvenecer. Sonreía solo frente a la pantalla, algo que no hacía desde que Carmen vivía. Intercambiaron fotos. Arturo envió algunas recientes, tomadas con torpeza por él mismo. Isabella le mandó varias más. Ella en una exposición de arte, ella paseando por una ciudad con encanto, ella sonriendo con una copa de vino en la mano. Siempre elegante, siempre con esa aura de sofisticación y calidez. Arturo imprimió una de ellas y la colocó discretamente en su mesilla de noche. Isabella comenzó a hablar de un futuro juntos. Arturo, mi alma, siento que el destino nos ha unido. ¿No sería maravilloso que pudiera visitar Valencia, conocerle en persona, pasear juntos por ese jardín del Turia del que tanto me habla? A Arturo se le encogía el corazón de felicidad. La idea de tener de nuevo a alguien a su lado, de compartir sus días, era un sueño demasiado hermoso. Unas semanas después de iniciar la correspondencia, cuando la confianza de Arturo era absoluta y su ilusión desbordante, llegó el primer nubarrón. Isabella le escribió un mensaje más largo de lo habitual, teñido de una sutil preocupación. Querido mío, tengo un pequeño contratiempo. Una herencia de mi difunto esposo, una suma importante que me permitiría establecerme definitivamente en España, y quién sabe, quizás cerca de ti, está bloqueada en el extranjero por unos trámites burocráticos absurdos. Necesito una cantidad relativamente pequeña, unos 2.000 euros, para unos gastos de gestión y unos honorarios legales. En cuanto se libere el dinero, que será en cuestión de días, te lo devolveré con creces y podremos celebrar nuestro encuentro. Arturo sintió una punzada de inquietud. 2.000 euros era una suma considerable para él, que vivía de su modesta pensión. Pero la idea de defraudar a Isabella, de poner en peligro su anhelado encuentro, le resultaba insoportable. Además, ¿cómo dudar de ella, de esa mujer tan culta y sensible que le había devuelto la alegría? Tras una noche de insomnio, donde las palabras de Isabella resonaban en su cabeza, «Es solo un pequeño obstáculo en nuestro camino hacia la felicidad, mi amor», Arturo acudió al banco. La cajera, una joven que le conocía de vista, le miró con cierta extrañeza cuando solicitó la transferencia a una cuenta con un titular desconocido. Arturo se justificó torpemente, hablando de una ayuda a una amiga. El dinero fue enviado. Isabella le respondió con un mensaje lleno de gratitud y promesas. «Eres mi salvador, Arturo. Pronto estaremos juntos». Los días siguientes fueron de una expectación febril para Arturo, pero el dinero de la herencia no llegaba, y entonces comenzaron los nuevos problemas. Primero fue una supuesta enfermedad repentina de Isabella. «Un fuerte resfriado que me tiene en cama, mi amor. Necesito dinero para medicinas y un médico privado. Aquí la sanidad pública es lenta». Arturo, preocupado, envió otros 500 euros. Luego, un problema con una inversión artística que había hecho, una oportunidad única, una escultura que se revalorizará enormemente, pero necesito cubrir unas tasas imprevistas. Otros 1.500 euros. Después, unos gastos de aduana para enviarle un regalo muy valioso como muestra de su amor. Arturo, cada vez más angustiado, pero atrapado en la espiral de la esperanza y el miedo a perderla, seguía enviando dinero. Empezó a recurrir a sus ahorros, esos que guardaba celosamente para cualquier imprevisto o para ayudar a Elena si lo necesitaba. Intentaba ocultar su situación a su hija. En sus llamadas semanales forzaba un tono alegre. «Todo perfecto, hija, no te preocupes por mí». Pero Elena, desde Madrid, notaba algo extraño en la voz de su padre, una tensión subyacente. «¿Seguro que estás bien, papá? Te noto raro últimamente». Arturo se volvió más retraído. Apenas salía de casa, salvo para ir al locutorio o al banco a realizar las transferencias. Sofía, la nieta de su vecina, también percibió el cambio. Don Arturo, antes tan pulcro y conversador, ahora parecía más descuidado, con ojeras y una preocupación constante en la mirada. Le veía entrar y salir con sobres, con un aire furtivo que no le gustaba nada. Un día, con la excusa de ayudarle con una actualización de la tablet, Sofía echó un vistazo discreto al historial de conversaciones.
Los mensajes almibarados de Isabella y las constantes menciones a problemas económicos encendieron una alarma en su mente. Arturo, en su desesperación por complacer a Isabella y acelerar su encuentro, le había mostrado con orgullo una de las fotos de ella. «Mira, Sofía, qué mujer tan elegante. Es Isabella, mi amiga italiana». Sofía asintió, pero algo en la perfección de la imagen, en la pose estudiada, le resultó sospechoso. Esa misma tarde, utilizando sus conocimientos informáticos, realizó una búsqueda inversa de la imagen en Internet. El resultado la dejó helada. La fotografía no era de ninguna galerista de arte llamada Isabella Rossi. Pertenecía a una política local de una pequeña ciudad italiana, con varios artículos de prensa asociados a su nombre. No había rastro de ninguna galería de arte ni de ninguna conexión con Barcelona. Mientras tanto, Isabella preparaba el golpe final. Le escribió a Arturo un mensaje desgarrador. «Amor mío, estoy al límite. Solo un último esfuerzo nos separa. Necesito 10.000 euros para liquidar todos los trámites, pagar el viaje y, por fin, volar a tus brazos en Valencia. Si no puedes ayudarme esta vez, me temo que todo nuestro sueño se desvanecerá. No podré soportarlo». La presión era brutal. Arturo se sintió acorralado. Ya no le quedaban ahorros. Desesperado, tomó una decisión que le rompería el alma: empeñar las pocas joyas que le quedaban de Carmen. La alianza de boda de su esposa, unos pendientes de perlas, un pequeño broche de oro. El empleado de la casa de empeños le miró con una mezcla de lástima y profesionalismo frío mientras contaba los billetes. Ese fin de semana, Elena llegó a Valencia de visita sorpresa. Había intentado llamar a su padre varias veces sin éxito y una mala corazonada la impulsó a coger el primer tren. Encontró a Arturo demacrado, con la mirada perdida. El apartamento estaba más descuidado que nunca. Mientras Arturo intentaba balbucear una excusa por su aspecto, Elena vio sobre la mesa del comedor unos extractos bancarios que él había olvidado guardar. Las sucesivas transferencias a cuentas desconocidas, las cantidades cada vez mayores, confirmaron sus peores temores. Al mismo tiempo, Sofía, que no sabía cómo abordar el tema con don Arturo, decidió hablar con Elena en cuanto supo que estaba de visita. Le contó su descubrimiento sobre las fotografías. La información encajaba como las piezas de un rompecabezas macabro. La confrontación fue inevitable y dolorosa. Sentados en el pequeño salón con las fotos de Carmen como testigos mudos, Elena y Sofía le explicaron a Arturo la verdad. Elena, con lágrimas en los ojos, le mostró los extractos. «Papá, ¿qué es todo esto? ¿A quién le has estado enviando tanto dinero?». Sofía, con delicadeza pero con firmeza, le enseñó la pantalla de su portátil con la búsqueda de imágenes. «Don Arturo, esta mujer no es quien dice ser. Sus fotos son robadas». Arturo, al principio, se negó a creerlo. La rabia y la negación se apoderaron de él. «No puede ser. Estáis equivocadas. Isabella me quiere, ella no es así», gritó con una voz rota, defendiendo con uñas y dientes la frágil ilusión que se había convertido en su única razón para vivir. Mostraba los mensajes de Isabella como prueba irrefutable de su amor. «¿Leéis esto? ¿Cómo puede ser mentira tanto cariño?». Elena intentaba razonar con él. Le hablaba de las estafas románticas, de cómo estos delincuentes se aprovechaban de la soledad de las personas mayores. Arturo se tapaba los oídos, sacudía la cabeza. El mundo que había construido con tanto esmero durante meses se desmoronaba a su alrededor, y él se aferraba a los escombros con la fuerza de la desesperación. Pero la evidencia era abrumadora. La lógica implacable de los hechos, presentada con el cariño de su hija y la preocupación sincera de Sofía, comenzó a abrirse paso a través de la coraza de su negación. El recuerdo de cada excusa de Isabella para no hacer una videollamada. «Mi cámara está rota, tesoro. Prefiero que nuestra primera vez viéndonos sea mágica, en persona». Cada nueva petición de dinero coincidiendo con un nuevo obstáculo insalvable, cada promesa incumplida. Todo empezó a cobrar un sentido terrible y grotesco. Finalmente se derrumbó. Un sollozo profundo, desgarrador, brotó de su pecho, liberando meses de tensión, de esperanza contenida y de una angustia que no se había atrevido a nombrar. Lloró como un niño, con la cabeza entre las manos, mientras Elena le abrazaba con fuerza, meciéndole suavemente. «Ya está, papá, ya pasó. No es tu culpa, no tienes la culpa de nada. Son ellos los criminales, los desalmados». Sofía permanecía a su lado, en silencio, ofreciendo un pañuelo y una presencia reconfortante. La devastación fue total.
Arturo se sentía humillado, estúpido, traicionado en lo más profundo de su ser. La vergüenza le consumía. ¿Cómo había podido ser tan ciego, tan ingenuo? ¿Cómo había podido sacrificar los ahorros de toda una vida e incluso las joyas de su amada Carmen por una quimera, por unas palabras bonitas escritas en una pantalla? El rostro sonriente de Isabella, que durante semanas había sido su faro, ahora se le antojaba una máscara cruel y burlona. Pasaron varios días sumido en una apatía profunda. Apenas comía, apenas hablaba. Elena se quedó en Valencia, cuidándole, hablándole con paciencia, asegurándole una y otra vez que no estaba solo, que ella le quería y que juntos superarían aquello. Fue ella quien, con infinita delicadeza, pero con firmeza, le convenció de la necesidad de denunciar la estafa a la policía. «Papá, sé que es duro, sé que te da vergüenza, pero tienes que hacerlo. Por ti, para que conste, y por otras personas, para que estos sinvergüenzas no sigan haciendo daño». La visita a la comisaría del distrito de Ruzafa fue una de las experiencias más amargas de la vida de Arturo. Con la voz temblorosa, el rostro surcado por la vergüenza, relató los hechos a un policía joven que le escuchó con una mezcla de profesionalidad y compasión. Tuvo que detallar cada transferencia, cada mentira de Isabella, cada esperanza rota. Salió de allí sintiéndose vacío, pero con una extraña sensación de liberación, como si al contar su historia hubiera soltado una parte de la carga. El dinero, por supuesto, no se recuperó. Las cuentas estaban en el extranjero, a nombre de testaferros, y la red de estafadores era escurridiza y profesional. Pero algo había cambiado en Arturo. La venda había caído de sus ojos, dolorosamente, pero había caído. Borró su perfil de la red social. La tablet, aquel regalo que prometía conexión y compañía, volvió a su caja. Los meses siguientes fueron de una lenta y difícil reconstrucción. Elena le llamaba a diario y Sofía pasaba a verle con frecuencia, llevándole algún dulce o simplemente charlando un rato sobre cosas triviales. Poco a poco Arturo comenzó a salir de su ensimismamiento. Empezó a aceptar lo ocurrido no como una muestra de su estupidez, sino como una dolorosa lección sobre la maldad que a veces se esconde tras las apariencias y la vulnerabilidad que acompaña a la soledad. Un día Elena le propuso apuntarse a un centro de día para mayores que había cerca de su casa. Hay talleres, actividades, gente con la que hablar, papá, compañía real. Arturo al principio se resistió, pero la insistencia cariñosa de su hija y el recuerdo de los largos días de silencio le hicieron ceder. La historia podría terminar ahí, con la imagen de Arturo entrando con timidez en el bullicioso salón del centro de día. Pero la vida a veces ofrece pequeñas postdatas de esperanza. Meses después, en un taller de pintura, mientras intentaba plasmar sin mucho éxito los colores del jardín botánico, una mujer